Bueno, entonces habíamos quedado que el, el, el ADN es un dispositivo de almacenamiento de información, almacena la información genética, o sea, la codificación genética de las proteínas, pero no solamente ese tipo de codificación se encuentra en el ADN, hay otros tipos de codificación que dependen de su forma. Entonces ahorita les explico eso. Bueno, la función de los ARN y de las proteínas depende en gran medida de su forma, no de todas, porque los ARN mensajeros portan información de un gen, portan información para la construcción de una proteína. Pero, por ejemplo, los ARN ribosomales, los ribosomas son como fabriquitas, y esas fabriquitas están hechas de proteínas y de ARN ribosomal, que deben tener cierta forma. Entonces la forma le da su función. Los ARN de transferencia toman una forma en 2 dimensiones, ¿verdad? Como de hoja de trébol, y se pliegan en una configuración de 3 dimensiones que les da su función de acarrear aminoácidos hasta el sitio de la traducción. Entonces, muchas de las funciones de estas moléculas, de proteínas y de algunos ARN, están dadas por su forma, ¿cierto? Ya habíamos hablado que la forma es la que le da la función a la proteína y debido a la flexibilidad que tiene la proteína para adquirir casi cualquier forma, puede efectuar también casi cualquier función. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, entonces, gran parte del ADN, el ADN que tiene función reguladora y el ADN que tiene función estructural, depende también de su forma. Y la secuencia de nucleótidos determina en parte esa forma. Por ejemplo, en el ARN de transferencia, voy a dibujarles acá. Por ejemplo, los ARN de transferencia son unas moleculitas pequeñitas, pero adquieren esta forma bidimensional porque los nucleótidos de un lado de la cadena son complementarios con los nucleótidos del otro lado de la cadena y pueden formar puentes de hidrógeno acá y pueden formar estas estructuras que se denominan ganchos de pelo. Entonces, por ejemplo, está chueca la molécula porque no puedo dibujar bien con este mouse, pero entonces aquí se forman puentes de hidrógeno entre dos lados de la cadena porque son complementarios estos dos lados y forman estas estructuras en gancho de pelo que le dan una estructura secundaria y esto por las fuerzas de superficie, por las fuerzas que actúan en nucleótidos individuales, adquiere una configuración tridimensional, ¿verdad? Entonces la función de este ARN está dado por su forma. De hecho, muchos ARN tienen su función debido a la forma que tienen, a la forma en el espacio, ¿verdad? Incluso hay algunas enzimas hechas de ARN, de proteínas y ARN, que se llaman ribosimas. Ustedes ya las han visto. Entonces, estas enzimas tienen los dos componentes, ¿no? Tienen ARN y tienen... Por eso es que se piensa que el ARN fue la primera molécula de vida, porque como tiene ambas funciones, tiene la función de llevar información genética, o sea, información dada por la secuencia, por el código genético, y tiene la función también de adquirir una forma para realizar funciones, entonces piensan que fue la primera molécula de vida. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que los 3 tipos de moléculas, ARN, ADN y proteínas, evolucionaron de determinada forma, de manera independiente entre ellas, y las 3 tenían las 2 funciones. Porque la proteína puede acarrear información por su secuencia. O sea, nosotros podemos escribir texto en proteínas si nosotros tenemos un código,
¿verdad? Y lo mismo podemos hacer con el ADN. Ya vimos que si codificamos, nosotros podemos escribir textos, ¿verdad? Y meter información ahí, como lo hacemos en una computadora. Eso lo vimos ayer. Bueno, entonces el ADN tiene todas esas regiones que están codificadas por el código genético, que es un código, como el código ASCII que vimos ayer, nada más que ese código lo que hace es traducir entre secuencias de nucleótidos y la proteína que está siendo construida. Pero ese ADN codificante, recuerden, es una pequeña parte. Entonces los genes no cuentan todo, porque fíjense que nosotros, organismos multicelulares hechos de una gran cantidad de células, tenemos casi el mismo número de genes, casi el mismo número de genes que un organismo pequeñito como una levadura, ¿verdad? Entonces casi es el mismo número de genes. Por lo tanto, debe haber algo más que controle el organismo multicelular, no solamente el código genético, ¿verdad? Ahí. Entonces, ese montón de secuencias reguladoras, secuencias estructurales, ¿verdad? Son otro tipo de codificación. Y esa cantidad de ADN que codifica de otra manera y no el código genético, ¿verdad? Se encuentra en muchísima cantidad en nosotros, pero no en la levadura. O sea, ese ADN no codificante es proporcional a la complejidad del organismo biológico, porque se necesitan secuencias que controlen cómo se van a expresar esos genes y no solamente la codificación del gen, ¿verdad? La codificación de la proteína, sino que cómo se van a expresar esas proteínas en los diferentes tejidos. Entonces, por eso nuestro ADN es tan grande y el ADN de una levadura es pequeño, a pesar de que tenemos casi la misma cantidad de genes, ¿verdad? La cantidad de genes no varía mucho. Bueno, entonces, lo que les quiero decir es que también el ADN puede adquirir ciertas funciones dependiendo de su forma. Por ejemplo, hay proteínas que se van a unir a secuencias específicas del ADN. Donde esté esa secuencia, entonces esa secuencia va a tener ciertas características espaciales que van a permitir que se una esa proteína, que es un factor de transcripción u otra proteína. ¿De acuerdo? Entonces ese es otro tipo de codificación. Son dos tipos de codificación. El primero lo conocemos muy bien, el segundo no lo conocemos muy bien, porque hay varios tipos de codificación ahí. Algún tipo de codificación depende de la forma. Otro depende de la metilación, lo que llamamos epigenética, control epigenético, que es un poquito complicado y estamos aprendiendo a comprenderlo recién hasta ahora. ¿De acuerdo? Bueno, pero entonces volvamos a la codificación normal, como el código ASCII o el código genético, que tenemos un diccionario de una serie de reglas de equivalencia entre un lenguaje y otro. Entonces vamos a ver, antes de eso. Dijimos que perdón, sí, dijimos que un byte son 4 nucleótidos, ¿cierto? 4 nucleótidos. Y dijimos que el ADN tiene 3.000 millones. Apaguen el audio, por favor. 3.000 millones, ¿verdad, doctor? 3.000 millones, correcto. Aquí dice 3.000 millones. En inglés serían 3 billion, ¿verdad? Pero como hablamos diferente nosotros, para nosotros esos son 3.000 millones. 3.000 millones de nucleótidos o pares de bases, ¿verdad? Nucleótidos. Entonces, si ustedes tuvieran un ADN del tamaño humano, del tamaño de un ADN del ser humano, y pudieran escribir texto, pudieran escribir, no sé, grabar video, o lo que sea, o música en ese ADN, ¿verdad? Como que si fuera un dispositivo de almacenamiento. ¿Cuál es la capacidad de un ADN de ese tamaño? Ya sea que me lo quieran dar en bytes, en kilobytes, megabytes,
o terabytes, ¿verdad? O gigabytes, perdón, gigabytes o terabytes, como ustedes quieran. Entonces les voy a dar un tiempito para que me calculen cuál es la capacidad de información que tiene eso. ¿Cuál es la capacidad de información? Bueno, si lo sacamos en bytes, serían 750 millones de bytes. 750 millones de bytes, correcto. ¿Por qué están dividiendo ustedes 3.000 millones, Entre los ¿verdad? 4. Entre 4, porque un byte tiene 4 nucleótidos. Ya vimos, un byte tiene 4 nucleótidos. Entonces el resultado son 750 millones. ¿Millones son qué? Son qué? Son kilo, mega, giga, tera, ¿qué son? Millones. Un millón de bytes, ¿cuánto es? Mega. Un mega. Entonces, la Ah, capacidad de almacenamiento de información es de 750 megabytes. 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 750 megabytes es la capacidad de almacenamiento total de la información del ADN, ¿verdad? ¿Les parece eso que es mucho, que es poco, mucho, poquito, nada? ¿Ah? Eso no es nada, ahora ni un juego le cabe en eso. Pues eso no es nada. No, no es Ustedes nada. 750, ¿verdad que se les va un video de cómo es que se llama aquel que canta rap? Que perrea. Bonnie. San Benito. Bad Bunny, ajá, Bad Bunny. Bad Bunny. Bueno, entonces, mire, no les cabe ni siquiera un video de Bad Bunny, ¿verdad? Ahí. 750 megabytes no es nada para ustedes. Ustedes, Su artista favorito, doctor Bad Bunny. Bad Bunny. Bueno, ¿cuánto tiene su teléfono, el de alguien, de capacidad de almacenamiento? 120 64. gigas. El mío 16 120, 16, ¿qué? 228. ¿Qué? gigas. El mío es 64. Vaya, Gigas, ¿verdad? 128 gigas. Sí. Ajá, o sea, es un montón más que eso no es nada. Entonces, ¿no les parece a ustedes sorprendente que la codificación de todo un organismo humano esté ahí? Claro, nosotros tenemos 2 genomas, pero el otro es redundante, es como de respaldo, ¿verdad? Es como de respaldo. Son dos genomas. Pero de todas maneras, esa, toda la información para construir un ser humano está ahí, compactada. Fíjense bien, está ahí. Bien compactadita. Es más, recuerden que hay un montón de ADN que es basura también. No sabemos cuánto, ¿verdad? Pero hay pseudogenes y ADN que no sirve para nada todavía. O está ahí ¿verdad? Por gusto. Hay todavía ADN basura. O sea que la información, tanto genética como epigenética, como de control y todo eso, está almacenada en menos de 750 megabytes, ¿verdad? Lo cual es bastante impresionante. La capacidad de almacenamiento de información que utilizan los organismos biológicos es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Nosotros no podemos hacer eso todavía, no podemos comprimir todo un ser humano, el desarrollo de un ser humano, ¿verdad? La programación de un ser humano en 750 megabytes. Sobre todo en moléculas tan pequeñas, ¿verdad, doctor? ¿Ah? Porque diferente la información, o sea, por ejemplo, una tarjeta SD es pequeña, pero imagínese comparado eso con el tamaño de Sí, una, es más de una pequeña. molécula de ADN, Es entonces más es sorprendente. pequeña, pero bueno, pero tal vez el tamaño no importa, ¿verdad? O sea, la cuestión es cómo se almacena la información en esas secuencias, ¿verdad? No, porque Sí, también, como también el ser archivar humano tanta información en tan poco espacio. en tan poco espacio, de información, ¿verdad? Porque a ustedes no les cabe un video de Bad Bunny en ese espacio, que es tan simple, ¿verdad? Tan, no sé. Eso, sí, o sea, solo repito una cosa todo el tiempo. Es bien sencillo. Es bonito Bad Bunny. Es bonita música. Pero no les cabe en eso. Un videíto sencillo, porque no es nada, ¿verdad? Imagínense la complejidad de un ser humano, súper complejo,
súper complejo. Todos los niveles de complejidad para comenzar y luego los aspectos bioquímicos, las interacciones entre moléculas, la síntesis de moléculas y todo, y gran parte de eso está codificado, casi todo está codificado ahí, ¿verdad? En ese pequeño espacio. Yo en el libro les hago una reflexión, porque Carl Sagan hablaba del ADN también como material informático, en el libro, perdón, en el artículo ADN, disco duro de la vida, les hago una reflexión de eso, pero Carl Sagan se equivocó, o sea, Carl Sagan creía que había más espacio de almacenamiento en el ADN, porque en ese entonces no se conocía exactamente cuántos nucleótidos formaban un cromosoma, entonces él calculó mal, ¿verdad? Entonces, y además de que se usaban en ese tiempo que escribió Los Dragones de Edén, Carl Sagan, ¿verdad? Se usaban, creo que el byte tenía 6 bits, entonces se equivocó por un montón, ¿verdad? En la capacidad de almacenamiento. Pero esa es la capacidad de almacenamiento de un genoma humano, ¿verdad? Entonces es sorprendente, sorprende porque es poca la cantidad, o sea, la capacidad es muy poca y ahí está almacenada la información de un ser humano, o sea, bien compactada. Cuando nosotros aprendamos bien a cómo, ¿verdad? Cómo se maneja esta información, ya les dije, la información genética es fácil, se maneja igual que el código ASCII. Nada más que se lee de 3 en 3, o sea, 3 nucleótidos codifican para un aminoácido, ¿verdad? Y esta es la codificación. El código ASCII son 8 bits o podrían ser 4 nucleótidos, ¿verdad? Para codificar todo el código ASCII. Entonces hay diferencias en la codificación, pero la codificación trabaja más o menos igual. Ahora, donde creo yo que está muy compactada la información es ahí, en ese otro ADN que sirve para regular, ¿verdad? La información epigenética. Ahí está bien compactada la información. Bueno, entonces vamos a hacer una tarea. Vamos a hacer una tarea, nos vamos a dividir de 2 en 2. Ustedes se van a dividir de 2 en 2. Vamos a limpiar acá, ¿no? Y vamos a construir un código. O sea, ustedes van a hacer un código, ¿verdad? Es un ejercicio bien sencillo y es bonito. Van a construir un código. ¿Qué van a hacer ustedes? Recuerdan que el código ASCII se le asigna a una combinación de ceros y unos, se le asigna un carácter. Una letra, mayúscula, minúscula, números, caracteres especiales, incluso el espacio vacío está codificado ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes me van a hacer un código similar al código ASCII, pero me lo van a hacer con nucleótidos. Ustedes lo van a asignar arbitrariamente. Pero les voy a decir cómo lo van a hacer. Van a dividirse de 2 en 2. Y uno de ustedes va a escribir algo de su inspiración. No sacado de internet, ¿verdad? Porque es aburrido. Sino algo de su inspiración. Y entonces van a escribir que vaya, las rosas son rojas. Un poemita, ¿verdad? Las rosas son rojas y el viento las mueve. Ay, sí, está inspirada. O por ejemplo, ayer pasé por tu casa, me tiraste una ciruela. Yo no la recogí creyendo que era tu abuela. Algo así, pues no sé, una, ¿verdad? Pero de No eso. era una tortilla. ¿Ah? No era una tortilla la que le tiraban. Bueno, lo que sea. Entonces ustedes se inspiran y crean un poemita o escriben algo, unas 2 oraciones o 3 oraciones si quieren, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a hacer el otro? ¿Qué van a hacer después? Vamos a ver, las rosas son rojas, vamos a poner. Luego, Está mejor este, doctor. Ayer pasé por tu casa mirando si te veía, pero salí corriendo porque casi me lleva la policía. Está bueno ese. él está, pero ¿por qué? Porque estaba prohibido salir por el COVID. Exacto. No, Toque de queda. por el toque de queda. Bueno, entonces escriben algo, ¿verdad? Y luego de que escriben ese algo, lo van a codificar. Van a construir un código, como el código ASCII. Y ese código va a ser arbitrario. Por ejemplo, le van a asignar una combinación arbitraria de 4 letras
o sea, un byte, una combinación arbitraria de 4 letras, se la van a asignar. Por ejemplo, esta se la podrían asignar a la letra A. Utilizando nucleótidos. ACTG. Esta se la podrían asignar, digamos, al espacio vacío. Vaya, al espacio vacío, digamos. Entonces, pongamos esto como espacio vacío, ¿verdad? Y digamos, otra combinación se la podrían asignar a la letra E, digamos, ¿verdad? A la letra E. Ustedes crean su código arbitrario, o sea, inventado por ustedes. Y le asignan a cada uno de los caracteres que ustedes tienen acá, ¿verdad? Cada uno de los caracteres le asignan una combinación de 4 letras, de 4 nucleótidos. Luego de hacer eso, van a escribir este mismo texto, lo van a escribir, pero con nucleótidos seguidos, sin interrupciones. A, C, T, A, G, C. Seguidito, ¿verdad? Sin interrupciones. Este texto lo van a traducir a un texto de nucleótidos. ¿De acuerdo? Y después, este texto en nucleótidos, que es seguido, incluso el espacio vacío está codificado acá. Y van a codificar el punto, y van a codificar las comas. Todo lo van a codificar. ¿De acuerdo? Vamos. Doctor, ¿verdad que según la historia antes utilizaban esos códigos los militares, ¿verdad? Para poderse comunicar, ¿verdad? Siempre utilizan códigos. Siempre. Bueno, si ¿Qué usted... tan grande tiene que ser el texto? Unas 4 o 5 oracioncitas, ¿verdad? No tan grande. Mientras más grande, más claves le dan ustedes a su compañero, más pistas. Bueno, si ustedes vieron Enigma, la película. ¿Vieron la película? El código Enigma. No. Bueno, ya vamos a hablar de Enigma. Bueno, entonces ustedes escriben todo esto, lo pasan, lo traducen, ¿verdad? Lo traducen a esto. Bueno, entonces, ustedes están aquí encriptando. Ustedes están creando un código que solo ustedes conocen, ¿verdad? No lo conoce nadie más. Pero la comunicación no tiene sentido si solamente una persona conoce un código, ¿cierto? Para que haya comunicación deben haber 2 personas. Bien, entonces el otro es un militar del bando contrario y quiere descodificar esto. Y ustedes le van a dar pistas. Por ejemplo, le podrían decir las vocales, ¿verdad? ¿Cuáles son las vocales? Para que él vea y traduzca las vocales primero. O sea, el que va a leer, el otro que va a leer el texto, ustedes le van a dar esto nada más. Le van a dar el texto en nucleótidos. Él lo tiene que leer de 4 en 4. De 4 en 4, porque cada 4 corresponde a un carácter, ¿verdad? Y O entonces... sea que son 2 por pareja y cada pareja describe el de la pareja. No, es una pareja nada más. Uno va a inventarse el texto y va a codificar. Y luego le va a dar el texto a su compañero y su compañero tiene que decodificar. O sea, que tiene que ver qué dice aquí, pero en español. Pero no lo puede hacer si no tiene pistas. Ustedes le tienen que dar algunas pistas. Por ejemplo, les pueden dar las vocales, ¿verdad? O las consonantes, no sé, lo que ustedes quieran. O sea, suficientes pistas para que pueda reconstruir el texto, pero no tantas como para darle todas las, ¿verdad? No le van a dar todo el código. Entonces le dan, por ejemplo, las vocales, y con esas vocales, entonces, va a decir, entonces esta es una A, esta que tenemos por acá, entonces va a poner una A y va a ir dejando espacios vacíos para completarlos por lógica, ¿verdad? Por inferencia. Y luego que complete eso por inferencia, entonces él va a reconstruir el código, que es lo que queremos, reconstruir el código. Ese texto le va a servir para reconstruir el código. Y una vez que reconstruye el código, el segundo, los dos van a tener el código y van a tener una manera de comunicación. La pueden usar, por ejemplo, para chepear. Llevan sus chepias ¿cómo se llama? La llevan en nucleótidos.
Y nadie le va a entender, ¿verdad? O sea, lo ve el profesor y ustedes le dicen, no, profe, esos son nucleótidos, es una secuencia de ADN. Y eso es una secuencia de ADN, ¿no? Y ustedes pueden meter esa secuencia de ADN en una bacteria, pueden crear la secuencia, meterlas en bacterias y luego mandar un mensaje al futuro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son cosas que pueden hacer. Allá que miren aquellos cómo la descifran en el futuro. Se van a quebrar la cabeza. Si no tienen ninguna pista, lo bueno con su compañero es que va a tener pistas para reconstruir el código, ¿cierto? Para reconstruir el texto, y con ese texto puede reconstruir el código. Si no tiene pistas, es una labor imposible. No sé si han oído hablar ustedes de la piedra Rosetta. ¿Han oído hablar de eso ustedes? Bueno, entonces investiguen en internet qué es la piedra Rosetta. Los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Eran indescifrables hasta que se descubrió la piedra Rosetta, que fue la clave. O sea, necesitamos un texto que entendamos para poder decodificar el otro, ¿verdad? Entonces, después de que se descubrió la piedra Rosetta, fue sumamente fácil entender los jeroglíficos, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes estudien, busquen eso, ¿verdad? Y también busquen algo sobre la película Enigma, o miren la película Enigma, ¿verdad? Porque es interesante, es la historia de un señor. ¿Cómo es que se llama este señor? Eh, eh, Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing fue un genio. Ahí hablo también en el paper, ¿verdad? Ahí hablo de Alan Turing. Fue un genio que incluso escribió un paper de embriología, de cómo se formaban las partes del embrión, y lo publicó en aquel tiempo, y hasta ahora comenzamos a entender lo que Turing quiso decir en ese tiempo, porque ya contamos con las herramientas experimentales para poder descubrir estas teorías que tenía Alan Turing, allá por la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese paper ha tomado relevancia actual. Creo que ahí lo tengo dentro de la bibliografía del paper. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ya entendido cómo es la tarea? Sí. Es ¿Y hay que subirla o hay que mandársela a usted o solo entre nosotros? Vamos a hacer una sesión para que lean los poemitas y veamos cómo, ¿verdad? Escogemos algunas parejas y vemos qué hicieron, ¿verdad? Las parejas son por afinidad. Sí, como ustedes quieran. Escojan las parejas. Bueno. Ok. Bien. Luego tenemos, esa es la primera función del ADN, ¿verdad? Almacenar información. Ya vimos que la almacena básicamente de dos maneras, el código genético y otros tipos, por ejemplo, el control epigenético, las regulaciones epigenéticas. Algunos le llaman el código de cromatina. Todavía no sabemos mucho de eso. Se ha aprendido bastante de la regulación epigenética y de eso vamos a hablar ahorita con la segunda función. La segunda función del ADN es la expresión de la información. Expresión de la información. Bueno, entonces cuando lo que decíamos es que un disco duro de la computadora no tiene mucho sentido si esa información no se puede leer de alguna manera y no se puede expresar, por ejemplo, en la pantalla, en forma de gráficas, o en forma de sonido, o en forma de palabras. Tiene que expresarse, ¿verdad? La información tiene que expresarse. Bueno, entonces, para la expresión de la información genética, ya vimos que tenemos dos tipos de información guardada ahí. Uno son los genes, que constituyen menos del 5%, y si ya vemos solo la región codificante de los genes, o sea, lo codificante es el 2% más o menos, ¿verdad? Es poquito. Menos del 2% es la parte codificante. Entonces, todo el resto del ADN, esa información se expresa mediante el código genético y mediante el proceso de transcripción a ARN mensajero y traducción a proteínas.
Eso lo vamos a ver en una clase completa. Así se expresa, ¿verdad? O sea, se expresa mediante la codificación de proteínas. Pero las proteínas se expresan, todas las proteínas se expresan, todas esas 100.000 proteínas se expresan en todos los tejidos humanos. No, ¿verdad? No se expresan en todos los tejidos humanos. Por ejemplo, las neuronas van a tener sus propias proteínas, van a expresar ciertas proteínas que le van a servir a su función de neurotransmisión, etc. Mientras que un hepatocito va a producir unas proteínas que le van a servir para desintoxicar el organismo, para sintetizar bilirrubina, etc. Para lo que sea que haga el hepatocito. Una célula de la piel va a expresar las proteínas que tiene que expresar para su función. Entonces, estas labores tienen que ser repartidas a través de todo el organismo. Debe haber alguna manera, alguna codificación para que las diferentes labores se repartan, para que no todos los genes, porque todos los genes están en todas las células, ¿cierto? Todo el ADN está en el núcleo celular. O sea, el núcleo de una célula contiene todo lo necesario para formar un individuo vivo. Cada una de esas 50 billones de células que tengo yo, exceptuando las que no tienen núcleo, como los glóbulos rojos, todas esas células tienen la potencialidad de formar un yo. O sea que si a mí me desgranulan todo, me quitan todas las células, las ponen todas las células y meten y reprograman esas células, se podría formar un ejército de mí, igualitos, de clones, ¿verdad? Porque cada célula tiene la potencialidad de formar un organismo completo. La potencialidad, pero entonces, como tiene esa potencialidad, tiene que ser programada para que nada más realice una función específica y no realice todo ese montón de funciones. Entonces, esa se llama programación epigenética. Es una regulación un poco compleja. Y entonces tenemos que la célula que no ha sido programada es una célula totipotencial. Y la célula totipotencial, por excelencia, es el cigoto. El cigoto es una célula totipotencial. Bueno, entonces totipotencial significa que va a originar un individuo completo. Bueno, entonces es una célula totipotencial. Y las primeras células de la división celular también son células totipotenciales. Tienen una programación que hace que si tomamos esa célula se pueda originar un individuo completo de esa célula. Es una programación nuevecita. Pero a medida que va avanzando la embriogénesis, entonces una célula totipotencial se convierte en una célula pluripotencial. Una célula pluripotencial también es capaz de originar, o sea, la definición de célula pluripotencial es una célula capaz de originar unos tumores que se llaman teratomas. Los teratomas tienen tejidos de todo tipo. Tienen pelo, tienen piel, etc. Entonces, una célula pluripotencial es capaz de originar las 3 capas germinales del embrión. Ya tiene cierta programación y cada vez que va a diferenciarse una parte del embrión, esas células se van programando, ¿verdad? Para realizar labores específicas. Luego de eso, ya cuando está la embriogénesis completa, entonces queda un conjunto de células que se llaman multipotenciales. Ya están más programadas todavía. Ya tienen cierta programación. Una célula multipotencial de un tejido son células madre multipotenciales. Son capaces de originar todas las células, pero de un solo tejido. Por ejemplo, la célula multipotencial del sistema nervioso puede originar neuronas y puede originar células gliales. La célula multipotencial de la médula ósea puede originar linfocitos, puede originar monocitos, granulocitos, ¿verdad? Y todas las células sanguíneas. Megacariocitos, de las que se van a derivar las plaquetas, ¿verdad? Y todas las células sanguíneas pueden derivarse de esa célula madre multipotencial y esas células madre van a seguir dividiéndose el resto de la vida y a partir de esas células madre van a surgir las células adultas, maduras, ¿verdad? Que son las que tienen la mayor programación. Entonces las células se van programando para especializarse. Así como ustedes, vamos a hacer la analogía, ¿verdad?
ustedes cuando nacen multipotenciales. O sea que cuando estén grandes no sabemos qué van a hacer. Si van a ser doctores, si van a ser ingenieros, si van a ser maestros, si van a ser esto, si van a ser carpinteros, si van a ser... No sabemos, ¿verdad? Tienen la capacidad de programar su cerebro, porque el cerebro funciona más o menos como una unidad de almacenamiento de la información y todo, más o menos como el ADN a un nivel superior. Entonces ese cerebro tiene la capacidad de programarse para lo que sea. A medida que ustedes van creciendo, entonces se va conociendo para qué son buenos, en parte por la programación en su casa, por lo que han leído, por su experiencia, por lo que han aprendido en la escuela. Y finalmente se meten a una carrera y se vuelven especializados. O sea, pasan de ser multipotenciales, totipotenciales, ¿verdad? A ser individuos especializados. Y el regreso, o sea, convertir un individuo ya especializado en otro tipo de individuo, por ejemplo, un médico, hacerlo ingeniero, no es tan viable. No quiere decir que no pasa, pero no es viable. Ahí se necesita invertir demasiados recursos, etc. O sea que decimos que estos procesos que son similares, la maduración de la célula, desde un organismo unicelular hasta un organismo multicelular completo, es en gran medida irreversible. Esa programación, que se llama programación epigenética, es en gran medida irreversible. Así como es en gran medida irreversible el hecho de que ustedes, ¿verdad? Cuando están chiquitos no saben qué van a estudiar y cuando ya están grandes ya se encuentran especializados en algo, realizando una labor en la sociedad. Entonces la analogía es casi idéntica porque es lo mismo que sucede a dos niveles de complejidad diferentes y con diferentes mecanismos, pero el mecanismo global, ¿verdad? De la división del trabajo es exactamente la misma. Bueno, entonces, eso se llama programación epigenética. Ya eso no depende de las secuencias del ADN. Depende de que ciertas secuencias, ciertos genes, se silencien a medida que la célula madura. Y otros genes se van a activar. Pero la principal actividad es el silenciamiento de los genes que no se van a ocupar, ¿verdad? Y los genes que sí se van a ocupar quedan encendidos y otros que están apagados se encienden. Eso se hace de diferentes maneras. Cuando miremos mecanismos de control de la síntesis de proteínas, vamos a ver un poquito eso, ¿verdad? Pero el principal mecanismo por el cual se programan las células es la metilación de los promotores. Entonces, los genes se metilan, entonces ese gen que está metilado se silencia en la mayor parte de los casos. Y esa metilación es hereditaria. ¿Es hereditaria en qué sentido? Una célula tiene un patrón de metilación, o sea, va a haber genes que están metilados, que están silenciados, y va a tener un patrón de metilación en todo su ADN. Entonces ese patrón de metilación se va a heredar a las células hijas, ¿verdad? Y se va a copiar ese patrón de metilación. No solamente se va a copiar el ADN, se va a copiar el patrón de metilación también. Pero si esa célula, si la división de esa célula sigue un paso de diferenciación celular, entonces ese patrón puede cambiar, ¿verdad? Puede comprometerse hacia una nueva fase de diferenciación celular. Por ejemplo, las células multipotenciales están en continua división hasta que morimos, ¿verdad? Todas están en continua división para cubrir el requerimiento de células multipotenciales que hay, ¿verdad? Pero algunas se van a comprometer y van a entrar entonces a la diferenciación celular para convertirse en células adultas, se van a comprometer. Entonces en ese paso hay un paso de metilación y ese paso de metilación lo dan señales de todo el organismo, ¿verdad? Según el requerimiento de la cantidad de esa célula adulta que se necesita. Por ejemplo, si se necesitan más glóbulos blancos, entonces va a haber señales que van a inducir a esa célula madre de la médula ósea a comprometerse en la serie de glóbulos blancos, ¿verdad? Va a haber señales, son sustancias químicas producidas por el organismo que le dicen a esa célula el requerimiento del organismo y entonces
eso hace que haya metilación adicional que hace que se comprometa la célula hacia su destino futuro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces así se expresa la información genética. Los genes, claro, los genes, pero los genes en el organismo multicelular no tienen ninguna utilidad si no hay alguna manera de regular en qué sitio y cuándo se van a expresar esos genes, cuándo se van a sintetizar esas proteínas, qué cantidad de cada una de las proteínas se necesita en la célula. Entonces, todos esos son procesos bien regulados, ¿verdad? ¿Y quién realiza esa regulación? Bueno, en gran parte esa gran cantidad de ADN regulador que tenemos. Y vamos a profundizar un poquito más de esto en otras clases, ¿verdad? En la clase de regulación. Bueno, entonces esa es la segunda función, la expresión de la información. Vemos que no es algo tan sencillo como decir, bueno, la expresión de la información es nada más el código genético y hay que saber qué significa cada codón, qué aminoácido codifica cada codón. No es tan sencillo como eso. El código genético es una parte de la historia y la regulación de cómo se va a expresar ese código genético, cuándo, dónde se va a leer ese código genético, es otra parte de la historia. Y en los organismos multicelulares es muy importante eso. Las bacterias casi no tienen ADN codificante, casi no tienen mecanismos de regulación, porque, como les decía, la bacteria es pobre en energía, casi no tiene mitocondrias, produce muy poquita energía, no se puede dar el lujo de tener ADN redundante, de ADN que no sirve para nada para experimentar en la evolución. De tal manera que de ahí van a salir, de ese ADN que no sirve para nada, en tiempos evolutivos puede tomar funciones, puede tomar diferentes funciones. Y por último, que esto creo que lo vamos a ver mañana porque ya está terminando la clase, tenemos la tercera función, que es la función de copiar la información. Y esto lo vamos a ver hasta mañana porque ya está llegando la hora. Vamos a ver si están todos. Bueno, ahí están con la cámara desconectada. ¿Alguna pregunta de esto que hemos visto ahorita? Bueno, entonces no hay preguntas. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Y que tengan un bonito día. Igual. Bye. Igual, doctor, gracias. Gracias, doctor. Nos vemos, Gracias. doctor. Gracias, doctor.